Hola mis amigos, bienvenidos a un video más. Hoy tenemos una historia, un milagro grandioso. Pero antes, por favor, suscríbanse si no lo han hecho y no se olviden de activar la campanita. Ahora sí, acompáñenme. Mi nombre es Melicia Chaval y esto es Melicia TV. Esta historia es muy reciente, ocurrió en este año, el 2023, a principios para ser más exactos, y fue en Miami, donde reside una familia hispana formada por Edelis Gianotti y su esposo Michael. Ese día era un día cualquiera, normal. Ellos, como siempre, ya tenían sus rutinas establecidas. A su esposo Michael le tocaba llevar a los 4 hijos de la familia al colegio muy temprano por la mañana, para de ahí irse al gimnasio a hacer su rutina de ejercicios antes de irse a trabajar. Recuerda Edelis que ese lunes era todo así, tal normal. Se despidió de su esposo, de sus hijos, amorosamente todos se despidieron felices y ella volvió a sus tareas que estaba haciendo antes de irse a trabajar ella también. Pero cuando Michael llegó al gimnasio esa mañana, ocurrió algo que cambiaría las vidas de toda esta familia para siempre. Dice Michael que cuando él empezó a hacer ejercicio, se empezó a sentir muy mareado. Nunca se había sentido así tan mareado. Así que tuvo que pedir ayuda a los encargados del gimnasio y les pidió que por favor le llamaran una ambulancia. No sabía qué estaba pasando, pero se sentía muy mal. Cuando la ambulancia lo trasladó al hospital Miami Hospital, uno de los más grandes de esta ciudad, todos sabían que Michael estaba sufriendo un infarto. Y desde ahí los paramédicos empezaron a luchar por la vida de él. Pero este dejó de responder en la ambulancia. Cuando llegaron al hospital, él seguía sin responder y lo llevaron a emergencias, donde un grupo de enfermeras y doctores empezaron a trabajar en él, pues sabían que un ataque al corazón era fulminante si es que no se lograba traer de regreso los latidos del corazón al paciente. Edelis recuerda que recibió la llamada del hospital donde le decían que su esposo estaba teniendo un infarto y se encontraba muy grave en el hospital. Ella salió inmediatamente para allá, aún sin entender nada, puesto que hacía poco lo había despedido de un beso y se veía normal. Dice que cuando llegó al hospital la dirigieron hacia el cuarto 23. La puerta estaba cerrada. Ella tuvo que esperar afuera, llorando, desesperada, sola ahí. No podía imaginarse qué es lo que había pasado. Cuando en eso salió la doctora, después de 25 minutos, le tomó la mano y le dijo: ya tenemos media hora tratando de que tu esposo reaccione y no lo hemos logrado. Te lo digo para que te vayas preparando. Le apretó su mano y volvió a ingresar al cuarto. Ella entonces soltó el llanto más fuerte que antes, puesto que ya las esperanzas se estaban agotando. Su amado esposo parecía que era eminente que iba a fallecer esa mañana. No lo podía creer. Empezó a orar con mucho más fervor, pero las cosas seguían empeorando. El doctor Jorge Montilla era el cardiólogo más especializado en el hospital y fue llamado de urgencias a asistir a Michael. Cuando él llegó ahí, pues era lo mismo. Le dijeron que no podían hacer que el paciente regresara, no podían hacer que su corazón latiera de vuelta. Él se unió a esta lucha y nada, seguían y seguían tratando,
porque una de las cosas que se hacen es no parar hasta que no hay más esperanzas. Pero como dice el mismo doctor, ya para este momento habían estado casi una hora tratando de resucitar a Michael y no parecía responder. El doctor Jorge Montilla salió para hablar con Edelis y le dijo que, pues desgraciadamente, no habían obtenido respuesta y que este era el momento de que se fuera a despedir de su esposo. El doctor le dijo a Edelis también que 10 minutos sin oxígeno era una muerte cerebral segura. Ahora Michael ya tenía una hora en la que todos habían estado luchando por su vida. Le dijeron a Edelis que lo mejor era eso, que se despidiera, porque aún si lograban rescatar el pulso de Michael, pues lo que ella iba a recibir no era un esposo normal, sino a un vegetal. Imagínense esto, mis amigos. Fue algo tan doloroso para Edelis que dice que en ese momento cayó al piso destrozada, llorando, y algo se apoderó de ella, una desesperación que no la dejaba aceptar que esto estuviera ocurriendo. Pero con la misma yo me levanto con esa fuerza y le digo al doctor, yo no acepto eso. Yo entré en una negación y le dije, yo no acepto que mi esposo está muriendo y usted lo va a salvar. Usted va a ir a ese cuarto y va a hacer lo imposible por salvar a mi esposo. El doctor estaba impactado. Él mismo recuerda cómo dice que empezó a llorar porque él también era padre. La edad entre él y Michael también era muy similar, así que se identificaba mucho y el dolor de Edelis era tan profundo que realmente ellos no tuvieron más opción que seguir insistiendo. Ella lo tomó de los tobillos y también lo empezó a sacudir. Cuando yo lo veo a él en esa camilla, lo que hice fue, por inspiración de Dios, agarrarlo por las piernas y que él me sintiera, que él supiera que yo estaba allí. Yo sé que tú puedes, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú no me vas a dejar sola. Y empiezo a nombrarle a nuestros hijos y le digo, Giovanni, Amaya, Jacob y Luciano, te esperamos y no te vamos a dejar ir. Yo sé que tú no te me vas, yo sé que tú me escuchas. Y por un momento yo veía que su mano estaba así y así, así. Eso me decía a mí. Mis ojos veían, él está vivo todavía y él me está escuchando. Y ahí fue donde ocurrió lo que nadie pensó que ocurriría. El corazón de Michael empezó a latir nuevamente. Era algo que nunca habían visto en este hospital. Dice el doctor Montilla que él lo veía y aún así no lo podía creer. Este hombre había fallecido por una hora, un poco más de una hora. Era imposible que el corazón de este hombre volviera a latir. Estamos hablando de un cardiólogo experimentado con muchísimos años de experiencia. Esto no pasa. Pero así era. En ese momento, todos se alegraron de tener pulso otra vez. Y solamente les quedaba esperar ver qué tan grave iba a ser ese daño cerebral que seguramente Michael iba a tener. Pero ¿cuál sería la sorpresa de todos? Que Michael estaba alerta cuando volvió en sí. No tenía daño cerebral y Edelis estaba feliz. Ella le estaba agradeciendo a Dios por este milagro, porque dice que cuando ella estaba orando, ella le decía a Dios también, yo sé que tú puedes hacer este milagro, para ti no es nada hacer milagros, porque eres un Dios poderoso y nosotros creemos en ti. Por favor, haznos este milagro, Señor, para dar testimonio frente a toda esta gente de tu existencia y de tu gran poder.
Estas palabras fueron claves, mis amigos, porque Dios lo que más quiere es que compartamos testimonio de sus grandes milagros y de sus grandes maravillas. Dice Michael que ahí estuvo hospitalizado por unos días para asegurarse los doctores de que todo estuviera completamente normal antes de enviarlo a casa. Y así era, exactamente. El doctor, hay pedacitos que yo recuerdo cuando él vino a la habitación y me golpeaba el pecho. Decía, Michael. Y él decía, y en su medio de la conmoción, él decía, oye, es que yo no puedo creer lo alerta que está él. Yo no puedo creer lo alerta que está él. No entiendo. Decía, después salía al cuarto, él regresaba. Al otro día regresó y me dice, mira, tú sabes que tú eres un milagro de Dios, ¿verdad? El doctor regresó cada día. Estoy diciendo hasta el último día que yo estuve en el hospital. Cada día él decía algo con respecto a eso. Mira, tú entiendes que tú eres un milagro. Tú entiendes eso. Tú entiendes que yo tengo 30 años haciendo esto y yo no había visto algo así. Y el doctor Montilla decían, ellos no tenían ninguna pena, ningún tapujo en decirlo abiertamente, que habían presenciado un milagro. Y así le empezaron a llamar a Michael en el hospital. El hombre milagro, puesto que todos sabían que había estado muerto por más de una hora y ahora estaba ahí, en perfecto estado, totalmente sano, sin ninguna secuela después de este infarto que lo mantuvo más de una hora sin respirar. Todo esto las enfermeras y los doctores saben muy bien que fue gracias a Edelis y a su gran fe, puesto que ese afán de ella por no dejar que su esposo falleciera en ese momento es lo que la hizo orar con tanta fe, llamarlo y dar por hecho que este milagro iba a suceder. Fue una gran lección para todos y hasta la fecha el doctor Jorge Montilla, este famoso cardiólogo de Miami, sigue dando testimonio de este gran milagro del que él fue testigo, al igual que todo su equipo de trabajo esa mañana de un lunes del 2023. Y en los días que seguían, era claro que él no le afectó nada. Él estaba muy claro mentalmente, dándome explicaciones de su vida, dándome números de teléfono de sus familiares. Así que era un milagro. Todos los días yo pasaba por ese cuarto y la abrazaba y le decía, qué milagro, qué milagro, qué milagro. Así que nunca me olvido, nunca lo voy a olvidar. Y la historia se lo digo a todo el mundo como una cosa milagrosa que yo tuve la oportunidad de ser parte de eso. Y bueno, mis amigos, espero que les haya encantado esta historia. Más que nada porque es un testimonio real que nos enseña que cuando pidamos algo lo hagamos con absoluta fe, sin lugar a ninguna duda. Hay que pedirlo con la seguridad que realmente sabemos que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, es capaz de cualquier milagro. Y así es como se le da fuerza a esta petición, como le ocurrió a esta familia, que saben que con Dios todo es posible. Y ustedes nunca olviden esto también, mis amigos. Espero que les haya encantado, que lo compartan, porque así como estamos viendo actos totalmente malignos en el mundo, también Dios se está manifestando más que nunca, al igual que los ángeles, milagros, sanaciones, cosas maravillosas están ocurriendo. Pero eso sí, hay que contar estos testimonios, porque de esa manera recibiremos más y más bendiciones. Así que no hay que perder la fe. Sí, el mundo está de cabezas, pero no nos olvidemos que Dios sigue estando ahí, en ese mismo lugar, escuchando a los que piden su ayuda, escuchando a los que realmente creemos en Él y también a los que Él sabe que daremos testimonio de sus grandes obras. Bueno, mis amigos, sin más, hasta el próximo video. Bye bye.